Amables hermanos, hermanas en el Señor Jesucristo, una vez más saludamos al iniciar este capítulo número 43, último capítulo de nuestra materia Historia de los Bautistas a través de los siglos. En estos 42 capítulos anteriores hemos ido registrando cómo la Iglesia de Cristo ha sido columna y baluarte de la verdad. Y la Iglesia como Iglesia de Jesús siempre ha estado centrada tanto en el Señor Jesús como su cabeza, como en su palabra, ya que ella es la que nos guía a toda la verdad. La imagen que estamos observando es una imagen de contraste porque en pleno siglo XVII, cuando llegan los primeros colonos aquí a América, particularmente a América del Norte, que es la zona en que estamos enfatizando, porque de allí, de América del Norte, pasaría todo el desarrollo misionero hacia América Central y América del Sur, incluyéndonos a nosotros los latinoamericanos. En esta imagen que colocamos a manera introductoria, observamos cómo las religiones que llegaron aquí a América, pues lo primero que hicieron fue enfatizar en sus errores de su religión original, de la religión madre donde habían salido. Observamos el grabado de la época donde la princesa aborigen Pocahontas está siendo bautizada, entre comillas, por un líder de una de las congregaciones o una de las religiones de la época. No hay certeza histórica de cuál, pero lo que sí tenemos es la fotografía del grabado de la época. Ese grabado pues lógicamente se hizo a mano alzada, que era la forma de realizar las fotografías. Pero lo que sí es importante resaltar al iniciar este capítulo número 43 es que la Iglesia del Señor Jesucristo siempre ha proclamado la verdad. Todos los hechos de la Iglesia de Cristo están a lo largo y ancho de estos 20 siglos. Y aquí en este capítulo 43 solamente vamos a resaltar algunos de ellos. Así que observemos, para concluir en la observación de esta imagen, que la Iglesia de Cristo siempre ha estado en contra de prácticas que han estado alejadas de la palabra de Dios. Hoy muchas congregaciones dicen que nunca aplicaron este tipo de bautismo por aspersión, pero nosotros tenemos ahí claramente la prueba histórica de que los primeros colonos que llegaron aquí, o entre los primeros colonos que llegaron, pues sencillamente llegaron a desvirtuar la enseñanza del bautismo por inmersión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y también con el propósito de simbolizar la muerte, la sepultura, la resurrección y la resurrección del Señor Jesucristo y del creyente, y también bajo la autoridad de una Iglesia de Cristo. Así que bienvenidos a comentar una vez más en el capítulo número 43, a que nos acompañen en estos comentarios mejor, porque es de gran bendición poder reconocer que la Iglesia de Cristo, o mejor, que a la Iglesia de Cristo se le aplica lo que Jesús enseñó en su ministerio terrenal, y que aparece encabezando el capítulo: por sus frutos los conoceréis. Así que continuamos entonces, y lo primero que tenemos que resaltar es el fervor por las almas. Dice allí, después de haber hecho toda una presentación de la libertad religiosa o de la libertad de conciencia, que vamos a ampliar un poco más adelante. Pero la Iglesia de Cristo, en la página número 292, en el segundo párrafo, dice que las iglesias bautistas son las únicas que durante la dispensación cristiana, es decir, durante la época o dispensación de la gracia, y hasta hoy, han contenido en pro de la separación de la Iglesia y del Estado y la completa libertad de conciencia. De todas las denominaciones principales, los bautistas han sido las únicas iglesias que han enseñado y puesto la sangre, hablando de la sangre de Cristo, antes que el agua, es decir, salvación antes que el bautismo, y la posesión de Cristo antes que la profesión. Y ellos son las únicas iglesias, por consiguiente, que han sido y son el gran fuerte contra la salvación bautismal. Por eso presentamos la imagen al principio, porque muchos
de los aborígenes que fueron supuestamente evangelizados creyeron, porque fueron enseñados de esa manera, que el bautismo les salvaba, o que el bautismo debía hacerse de la manera como se representó allí, por aspersión. Hermanos y hermanas, el fervor por las almas que se presenta en la palabra de Dios siempre ha sido el gran legado que Dios ha dejado a través de su iglesia. Y las verdaderas iglesias bautistas en estos 20 siglos siempre han puesto énfasis primero en la salvación. Y aquí es bueno recordar por medio de algunos pasajes cómo la iglesia de Cristo ha mantenido ese celo y ese fervor por ganar primero las almas a través del arrepentimiento y de la fe en la sangre del Señor Jesucristo y en sus méritos y en lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Miremos en la carta del apóstol San Pablo a los Romanos en el capítulo número 1, observemos allí cómo este gran apóstol, inspirado por el Señor, enfatiza esta verdad que la iglesia de Cristo también ha enfatizado en estos 20 siglos. Por los frutos los conoceréis. ¿Cómo puede dar un buen fruto un árbol cuando su naturaleza es de otro tipo? Si un árbol da buen fruto, es precisamente porque su naturaleza es esa. Dice en Romanos 1:13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entonces entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, y a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Hermanos y hermanas, hay deudas que nunca se pagan, y la iglesia de Cristo ha tenido esto claro. Ahí en Romanos, en el capítulo número 13, también habla del amor como una deuda. No debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros. Hermanos y hermanas, otra deuda que nunca se paga es la deuda de la evangelización. Cristo murió por nosotros en la cruz y nosotros no vamos a tener nunca suficiente mérito para decirle al Señor, Señor, esta es la última alma que yo ya soy usado para ganarla, ya no voy a predicar más el Evangelio. Siempre somos deudores. Pablo lo reconocía, que esta es una deuda que jamás pagamos. La Biblia enseña de otras deudas que uno nunca paga, la honra a Dios, por ejemplo, la alabanza que se merece nuestro Señor. Tampoco estamos nunca plenamente al día, siempre estamos simplemente abonando. Por eso es que por sus frutos los conoceréis. En cuanto a las iglesias del Señor Jesucristo, se puede ver entonces que las almas que realmente han sido rescatadas por la sangre de Cristo a través de la predicación del Evangelio, que los hemos añadido a una iglesia bautista del Señor Jesús, pues hemos sido en cierto modo luz en medio de las tinieblas y sal de la tierra, como Jesús lo dijo a su iglesia en su ministerio terrenal. Por eso es que el testimonio de la iglesia del Señor Jesucristo en estos 20 siglos se basa primero en el poder de Dios, en el trabajo de Dios, para la gloria de Dios, pero también, mis hermanos y mis hermanas, se pueden ver los frutos y se pueden ver los resultados de esa fe en el Señor Jesucristo. Siempre una iglesia de Cristo está enfatizando sobre la salvación del alma. Es el punto de partida para poder ser un discípulo del Señor Jesucristo. Así que, hermanos y hermanas, podemos entonces referenciar aquí en estos textos que no solamente son frutos de cualquier otra naturaleza. Por ejemplo, se enfatiza mucho en los frutos del carácter: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre. Y dice la palabra de Dios que en cuanto a esas cosas no hay ley, porque somos guiados ya no por una norma, sino somos guiados por el Santo Espíritu de Dios. Pero aquí, al terminar el verso número 13, en Romanos 1:13, Pablo dice, para tener también entre vosotros algún fruto. Los frutos no solamente son en cuanto al carácter de la persona, como ya lo hemos estudiado en lecciones anteriores, tiene que ver también con la predicación del Evangelio. Por eso es que al terminar, en el verso 16, esta porción dice, no me avergüenzo del Evangelio, es poder de Dios
para salvación a todo aquel que cree, primeramente dice la palabra del Señor, al judío y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esa ha sido la columna vertebral de la predicación del Evangelio en la Iglesia del Señor Jesús. Nunca la Iglesia de Cristo se ha desviado del plan de salvación. El plan de salvación siempre ha sido el mismo. De ahí que a partir del verso número 18 empieza a hablar de la primera forma de revelación que estudiaremos, si Dios lo permite, en teología. La primera revelación es natural. A través de toda la naturaleza Dios se da a conocer, pero auxiliarmente Dios tiene su palabra y la máxima revelación de Dios, que es Él mismo, Él en la persona del Señor Jesucristo. En ese orden de ideas, entonces, mis hermanos y mis hermanas, el primer gran fruto que se presenta para una iglesia del Señor Jesús no es otro que el de la salvación. La iglesia siempre ha sido precursora del plan de salvación. Nunca lo ha cambiado porque siempre ha sido el mismo. Se ha colocado primero el arrepentimiento y la fe en Cristo y después sí la ordenanza del bautismo. Sigue diciendo allí que de todas las grandes denominaciones, los bautistas son los únicos que siempre han luchado y aún luchan en favor de una iglesia compuesta de miembros regenerados. Unir la iglesia con el Estado es un grave peligro y es un grave error, porque llena las congregaciones, entre comillas, iglesias que se le denominan, de personas que no se han arrepentido y no han creído. La Biblia es supremamente clara: por cuanto el pecado entró al mundo por un ser humano, por un hombre. Y así dice la Biblia que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos los seres humanos estamos contaminados con el pecado. Solamente cuando nos arrepentimos y creemos en Jesús, entonces es que ingresa una nueva naturaleza. Dios injerta esa nueva naturaleza. De lo contrario, es como pretender que un animalito que tiene una naturaleza, como por ejemplo la del cerdo, pues vaya a cambiar en contra de su propia naturaleza. Siempre se coloca esta ilustración y no vamos a repetir los detalles, simplemente porque la conocemos. Por naturaleza el ser humano es pecador. Al unir la iglesia con el Estado, entonces simplemente se le quita a la persona la bendición y la oportunidad de arrepentirse, de creer en Jesús y de añadirse realmente con una nueva naturaleza a la iglesia del Señor Jesús. Es cierto que al creer hay dos naturalezas, al creer en Jesús hay dos naturalezas que rivalizan, pero se necesita la nueva naturaleza. Esa ha sido siempre también una de las grandes enseñanzas que la iglesia del Señor Jesús ha mantenido durante estos 20 siglos y que jamás ha abandonado y que tampoco jamás va a abandonar. La primera Biblia en el idioma inglés, se dice con referencias, fue hecha por Juan Cone, un bautista, en el año de 1637, muy temprano, es decir, hace cerca ya de 400 años, pues la Iglesia Bautista aportó a través del estudio con referencias de la palabra de Dios este gran manual que contiene siempre la verdad del Señor. Dice la palabra del Señor claramente que la iglesia sigue siendo columna, sigue siendo baluarte, y la palabra baluarte significa porta estandarte, significa algo digno de mostrar, y algo digno de mostrar es la verdad. Por eso en el capítulo anterior recordábamos los principios de asociación, porque no nos vamos a asociar o no somos llamados a asociarnos, aunque sí debemos tratar con amor, consideración y respeto a las demás congregaciones, y de eso también los bautistas, de una o de otra forma, en cualquier siglo hemos sido ejemplo. Ya estudiamos en detalle cómo las iglesias bautistas jamás empuñaron las armas para llevar la predicación del Evangelio respaldada por la fuerza. Pero aquí en lo que estamos nosotros mencionando,
pues sencillamente la Iglesia de Cristo, mencionada en algunas ocasiones con el apodo bautista, ha sido supremamente fiel a ese principio de dejar totalmente libre la conciencia de las personas. Allí, en los Estados Unidos de Norteamérica, que es el último territorio que estudiamos, porque ya después corresponde a historia del siglo XX, finalizando también el siglo XIX, que es historia muchísimo más conocida en cuanto a las misiones nacionales y en cuanto al trabajo misionero en nuestra América Latina. Pero siempre se ha diferenciado la Iglesia del Estado. Por ejemplo, en el caso de Norteamérica, los primeros colonos que llegaron y que ya hemos mencionado, pues venían de Inglaterra y ellos traían la idea de la monarquía, y esa idea de la monarquía unida con la religión pues siguió todavía en sus mentes y en sus corazones. De hecho, presbiterianos y congregacionalistas, aunque se parecían y aunque se parecen en algunas cosas a la Iglesia de Cristo, pues tienen en el fondo un anhelo de poder, un anhelo de dominio político. Por eso la lucha por la libertad de conciencia fue algo que finalmente llevó a las colonias a irse en contra de la monarquía inglesa. Es bastante cierto que las ideas demócratas, las ideas de libertad, fueron impulsadas decididamente por la Iglesia del Señor Jesucristo desde que llegaron aquí a América. Una de las imágenes más famosas es la declaración de independencia de las primeras 13 colonias que buscaron independizarse de Inglaterra. Esa declaración de independencia estaba basada en la idea democrática del gobierno de las iglesias bautistas. Ya vimos cómo Thomas Jefferson enfatizó esta gran realidad en las diligencias que él hacía en la parte del Congreso, porque había visto en una iglesia bautista el ejercicio puro de la democracia. Esas ideas de libertad iban en contraposición de las ideas presbiterianas y de las ideas congregacionalistas que buscaban de una o de otra manera enfatizar en el uso de los recursos del Estado en el asunto mejor religioso de sus colonos. Así que uno de los grandes privilegios, uno de los grandes aportes que las iglesias bautistas han aportado a la humanidad es el desarrollo del concepto de libertad. Jesús claramente lo enseñó: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahí estamos observando cómo esas colonias, esas primeras colonias, firman la declaración de libertad, la declaración de independencia de la monarquía inglesa. Ese principio de libertad, esa separación completa, esa forma de gobierno democrático de la Iglesia del Señor Jesucristo inspiró a todos estos legisladores para que ellos pudieran en determinado momento también tomar la decisión ya política de separarse de la monarquía inglesa. Así que, mis hermanos y mis hermanas, la humanidad debe, en primer lugar, la predicación del Evangelio a la Iglesia del Señor Jesucristo. Debe el cambio que Dios ha operado en las vidas de las personas, pero también debe a la Iglesia de Cristo el desarrollo de principios tan válidos y tan importantes como la libertad de conciencia y la plena separación entre la Iglesia y el Estado. De hecho, muchas naciones han sufrido por tratar de unir los principios religiosos con los principios estatales. Grandes guerras se han realizado supuestamente en el nombre de Dios. Grandes empresas militares se han realizado, y no solamente empresas militares sino políticas, tratando de unir el mundo con los principios espirituales. La Iglesia de Cristo siempre ha estado al margen del Estado, solamente ha respetado las leyes cuando las leyes están de acuerdo con lo bueno, con lo justo, y cuando las leyes han ido en contra de la palabra de Dios, pues sencillamente la Iglesia de Cristo las ha condenado de una manera
seria. A un bautista se debe el movimiento de la escuela dominical de nuestro tiempo. Es aquí en donde debe corregirse un error que ha prevalecido, y enfatizamos esto por mucho tiempo y que debiera haberse corregido hace mucho. El reverendo Spitmal de la Junta de Escuelas Dominicales ha señalado ya que Guillermo Fox, un diácono bautista, organizó la primera escuela dominical moderna en el año de 1783. Generalmente se pretende que Roberto Reiggs principió el movimiento de la escuela dominical, pero no obstante, dice aquí, estamos leyendo literalmente para comentarle, esta pretensión es incontestablemente cierto que la escuela que principió o que inició el señor Reiggs fue solamente una escuela diaria en la que nunca se enseñó la Biblia, aunque la escuela se reunía los domingos. Su escuela era del todo secular en su carácter y muy parecida a nuestras escuelas públicas en el presente, la que se clausuró sin tener sucesora. No existe, dice aquí, ni la más remota señal de evidencia alguna contemporánea de que Roberto Reiggs haya tenido algo que ver con alguna escuela dominical. Los bautistas tuvieron escuelas dominicales en Gales más de un siglo antes de que el señor Roberto Reiggs naciera. Y aquí entonces viene el énfasis, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. En el libro de Romanos, capítulo 6, ahí mismo, este libro que estamos citando, en el verso número 22, dice la palabra del Señor: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Cómo santificar una persona? Hay muchas religiones que enseñan que hay que morirse para esperar a ver si es canonizada la persona, si primero lo declaran siervo, si después lo declaran venerable, si después lo declaran, por ejemplo, beato, como en el caso del catolicismo romano, y si después de un gran tiempo y de una serie de diferentes prácticas supuestamente puede ser declarado. La palabra de Dios es la única que nos puede santificar. Allí están los principios que pueden orientar nuestra vida. De hecho, sin el poder del Espíritu Santo, sin la oración, sin la fe, no puede haber santificación. Pero podríamos tener mucha fe, podríamos orar continuamente, pero si no tenemos los principios válidos, entonces no hay posibilidades, porque los seres humanos hemos sido diseñados por Dios para aplicar conceptos, para aplicar ideas, para aplicar enseñanzas. Las religiones orientales enseñan a las personas a colocar su mente en blanco. Las iglesias bautistas siempre han enfatizado la escuela dominical. Hay servicios donde se canta 2 horas, 2 horas y media, donde se lee un pasaje de la Biblia y se hace una muy ligera explicación de 5 minutos y todo el mundo terminó el servicio. Son servicios de alabanza y nadie está cuestionando en cuanto a que no hay que alabar a Dios, pero Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden, e inclusive en el mismo cuerpo humano. Uno no tiene 3 ojos, 2 adelante y 1 atrás, porque no los necesita. Si uno tiene 2 ojos para desarrollar el sentido de la vista, es sencillamente porque cada uno cumple su función. Lo mismo pasa con el sentido del oído, con el olfato, con el tacto. Estamos debidamente equilibrados. Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. La mente, le decía el apóstol Pablo a los hermanos de la iglesia de Filipos, es para colocarla alimentada con la palabra de Dios. De hecho, muchos de los científicos que han estudiado el cerebro dicen que hay seres humanos que mueren con solamente el uso del 3% del cerebro. Y ellos afirman que cuando una persona es altamente estudiosa, por decirlo así de esa manera, alcanza a usar el 12 o el 15% del cerebro. En otras palabras, millones de seres humanos mueren con un cerebro casi sin estrenar. Dicen estos científicos que la mayor parte de los seres humanos mueren con el uso del cerebro solamente en cuanto al 3%.
Así que no hay razón en las religiones orientales, y ahora hay mucha mezcla con otras religiosidades en cuanto a meditación trascendental, colocar la mente en blanco, estar horas enteras supuestamente haciendo ejercicios de relajación. No estamos hablando a favor del abuso de la mente ni a favor del abuso del esfuerzo, porque a veces abusamos de nuestra mente o abusamos de nuestro cuerpo llevándolo a situaciones extremas de fatiga, pero tampoco autoriza la palabra de Dios una mente en blanco. La palabra de Dios aquí dice claramente que uno de los frutos que tenemos es santificación, y no se puede hacer eso si no hay enseñanza de la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo usa la palabra de Dios para convencernos, primero de pecado, de justicia y de juicio, y después para llevarnos hacia la obediencia. Es muy diferente un fruto que un producto. Uno puede hacer un jarrón, y ese es un producto de la imaginación, el talento y todas las capacidades que Dios le ha dado al ser humano. Pero otra cosa es un fruto. El fruto tiene vida en sí mismo. El fruto es producido por la planta, se puede decir, pero es producto mejor de la vida. El producto llega solamente hasta ahí, hasta el desarrollo de la capacidad humana. En el caso espiritual es exactamente lo mismo. Los frutos son producto de nuestra relación con Dios, tienen vida en sí mismo, provienen del Espíritu Santo y nos dan a nosotros la gran bendición de poder ser beneficiados en la edificación de nuestras vidas y en las de otras personas. Queremos finalizar resaltando, no porque sea lo más importante, sino porque es de gran magnitud. Rockefeller, el hombre que fue más rico del mundo en una época, fue un bautista, y es digno de consideración. Dice aquí que la oferta más grande que se ha hecho para la noble causa de la educación se hizo por parte de un bautista. Se habla de que Rockefeller donó 31 millones de dólares aquí en esta historia en cuanto a la educación, y que aportó más de 100 millones de dólares para la formación, también de la investigación, y cerca de 12.500.000 dólares para la investigación médica. Hermanos y hermanas, ha habido personas en la historia de estos 20 siglos de la Iglesia Bautista que han aportado de una manera significativa para la obra de Dios. Volvemos a repetir que cuando uno quiere enriquecerse por sí mismo, pues lo hace para la gloria de uno, lo hace básicamente de una manera perjudicial, porque se puede llegar a llenar de codicia y puede autodestruirse. Todo lo que represente una barrera entre Dios y el ser humano es idolatría. En Rockefeller vemos un gran ejemplo, un hombre que fue enriquecido, muy similar a Abraham, al rey David, a Moisés, a algunos de los patriarcas de la antigüedad, a Salomón. Sabemos que Salomón pues fue muchísimo más rico que Rockefeller, pero mis hermanos y mis hermanas, aquí tenemos muy claro que la palabra de Dios nos recuerda que por los frutos los conoceréis. Tenemos que repetir que todo lo que interrumpe la relación entre Dios y el ser humano se constituye en idolatría. La Iglesia de Cristo siempre ha tenido a Jesús como su Salvador, como su Señor y como el dueño de nuestras vidas, y también como el dueño de la Iglesia. No podemos finalizar sin recordar la promesa del Señor: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es nuestro anhelo que Jesús regrese, pero para que Jesús regrese tenemos que llevar el Evangelio hasta donde todavía no ha llegado. Muchas de nuestras naciones latinoamericanas no tienen todavía el testimonio de las iglesias bautistas misioneras. Posiblemente, y sabemos que de hecho Dios jamás ha sido derrotado en sus propósitos. Muchas congregaciones habrán, pero Argentina, Chile, Brasil, grandes naciones de nuestro continente suramericano, aún en Uruguay, aún en Ecuador, aún en algunas zonas como por ejemplo Venezuela, el Caribe, falta todavía llevar el testimonio de las iglesias de la Asociación Bautista Americana. La gran nación española está todavía desprovista de iglesias de
la Asociación Bautista Americana, parte de Asia, en fin, el reto es supremamente grande y en una generación va a ser muy difícil cubrirlo. Pero hermanos y hermanas, démosle gracias al Señor por su gran promesa y reflexionemos, como dice la palabra del Señor, con la suficiente mansedumbre, con la suficiente humildad para hacer lo que Dios definitivamente nos ha mandado hacer. Primero como personas, segundo como iglesia local y tercero también como iglesias que nos asociamos con otras iglesias que quieren también llevar el Evangelio. Agradecemos al Señor por su paciencia, tolerancia, por todo lo que ustedes han tenido que soportar en cuanto a fallas técnicas, en cuanto a dificultades que hemos tenido, pero agradecemos al Señor muy especialmente porque Él nos ha permitido desarrollar esta materia los bautistas a través de los siglos. Siempre necesitamos recordar que la Iglesia de Cristo es columna y baluarte de la verdad, que la Iglesia de Cristo enseña la sana doctrina completa y como tal tenemos la responsabilidad primero de agradar a Dios y después a los hombres. Si nos mantenemos firmes, entonces los vientos de doctrina que lleguen, pues llegarán, pero no nos harán daño. Influiremos más bien, volvemos a repetir, con mansedumbre, con suficiente humildad, para que otras personas vean en las iglesias bautistas realmente lo que ha sido durante 20 siglos, una iglesia del Señor Jesucristo. Muchísimas gracias por acompañarnos y en nuestra oración que Dios nos dé la firmeza y sus bendiciones hasta que sea la voluntad de Él.